Bienvenidos al ciclo especializado de formación, trabajo, salud y estrés organizado por ARL Sura con la colaboración de PRAX, el Grupo de Investigación Estrés y Salud de la Universidad de los Andes y el Centro de Epidemiología Social. Este ciclo está conformado por 4 ejes temáticos, 10 conferencias, 9 expertos de 4 países diferentes y es equivalente a 15 horas de formación especializada. Tenemos la fortuna de contar con 1.586 participantes de 746 empresas distribuidas en 114 actividades económicas y esperamos que con los conocimientos que se están desarrollando en este ciclo de formación se impacte positivamente el bienestar y la calidad de vida laboral de más de 626.388 trabajadores. Recuerden que usted puede escuchar esta conferencia en el idioma original. Si usted desea, en su defecto, escucharlo con traducción simultánea al idioma español, puede en la parte inferior de la pantalla activar la opción de traducción simultánea seleccionando la opción de español. Adicionalmente, usted tiene 2 formas de participación durante el evento. La primera es el chat. Le agradecemos que a través del chat lo utilice para compartir sus comentarios generales, para compartir reacciones que usted pueda tener al respecto, opiniones, y que las preguntas que usted tenga para el expositor, los expositores lo realice a través de la opción de preguntas y respuestas. Allí se estarán revisando y recolectando todas las preguntas que haremos en la última parte de esta sesión a los invitados del día de hoy. La asistencia va a ser tomada al final del evento. En los últimos 10 minutos vamos a liberar el enlace varias veces a través de la opción de chat para que usted entre y pueda diligenciar la asistencia. Y si no lo puede hacer en este momento en vivo y en directo, al final del día en la página de memorias va a estar disponible el enlace para que usted la diligencie. En las memorias vamos también a poder ver al final del día el video para que ustedes lo puedan escuchar ya sea en el idioma original o en el idioma español con traducción en simultáneo. No siendo más, le doy la palabra a mi colega, la doctora Viviola Gómez, directora del Grupo de Investigación Estrés y Salud de la Universidad de los Andes, quien ha sido la líder de la propuesta pedagógica de este ciclo y quien va a abrir el evento presentando a los invitados que tenemos el día de hoy. Viviola, bienvenida. Buenos días, Sebastián. Buenos días a todos. Me alegra mucho saludarlos en esta séptima sesión de nuestro ciclo de conferencias. Bueno, pues me place mucho anunciarles que en estas 3 últimas sesiones que nos quedan, vamos a tratar de ofrecerles un poco más de recursos para ustedes poder hacer medición, poder hacer intervención, poder tener algunas otras ideas de qué es lo que ustedes pueden hacer. Creo que hasta ahora hemos hecho mucho más énfasis en toda la parte conceptual de entender cuál es el problema, en qué consiste el problema, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cuáles son los diferentes factores que pueden afectar esa relación de causa-consecuencia. De manera que espero que en estas 3 nuevas sesiones que vamos a tener ustedes puedan ahora llenar sus ideas de nuevos recursos, como les digo, para poder evaluar e intervenir los factores psicosociales fuente de estrés en el trabajo. Hoy tenemos 3 conferencistas que ya nos habían acompañado previamente, el doctor Peter Schnoll y Marnie Dobson, ambos que trabajan en el Centro de Epidemiología Social en Los Ángeles, y Sebastián Segura, director de PRAX. Todos ellos ustedes ya los habían tenido presentes, de manera que yo no voy a tomar tiempo valioso de sus presentaciones para repetir quiénes son ellos y qué experiencia tienen. Sin ser más de esto, voy a darle la palabra al doctor Schnoll, que va a iniciar la presentación. Peter. Peter, we can hear you. I think you're mute. I am now unmuted. Ya quité el mute. Buenos días a todos. Quiero continuar nuestra discusión sobre prevenir las consecuencias del estrés laboral para las personas que trabajan
by discussing some Vamos basic. a discutir algunos conceptos básicos que la audiencia, bueno, tiene que entender muy bien para poder pasar a pensar en cómo reducir las enfermedades relacionadas con el trabajo. Hay diferentes modelos y conceptualizaciones y maneras de pensar sobre qué causa enfermedades. El modelo dominante médico en Estados Unidos, y creo que también es pervasivo y está muy generalizado en Colombia, se llama el modelo médico. Y el modelo médico dice que las enfermedades son resultados de una disfunción física o biológica. Que el cuerpo es una máquina que se puede dañar y se puede arreglar por medio de la medicina. Este modelo original no responde la pregunta de dónde sale esta disfunción, no responde la pregunta de cuál es la causa de esta falla. Y entonces, ese ha sido el tema de investigación durante un largo tiempo ya. Nuestro propio enfoque para pensar sobre los estresores laborales es una manera en la que hemos tratado de entender las causas. El modelo médico ha llevado a mucha investigación que nos ha hecho pensar en qué causa estas fallas en el cuerpo, esta disfunción. Y después de la Segunda Guerra Mundial se notó la importancia de los factores de riesgos conductuales, las acciones individuales de las personas en sus propias vidas. Y se notó que se observó que el estilo de vida tiene un papel muy importante en la mayoría de enfermedades en los países industrializados. De hecho, 6 de los principales 10 factores que contribuyen a las enfermedades están relacionados con el estilo de vida. Por ejemplo, alta tensión, uso de tabaco o de drogas, la obesidad, el alto colesterol, todo esto contribuye muchísimo a la carga de las enfermedades crónicas en nuestra sociedad. De modo que los investigadores que usan el modelo médico concluyeron que el estilo de vida era una causa principal para las enfermedades crónicas, que eran decisiones individuales, y como decisiones individuales son responsabilidad de las personas que están realizando estas conductas. Por ejemplo, si usted es obeso, puede pensar que bien, no tenemos la oportunidad de comer menos o de ejercitarse más, entonces la obesidad de hecho es su propia responsabilidad personal. This is a widespread conceptualization in the Esta es United States. una conceptualización muy generalizada en Estados Unidos sobre por qué las personas se enferman. Se enferman porque no se cuidan correctamente. Y estas enfermedades relacionadas con el estilo de vida contribuyen bastante a el costo de la asistencia médica en el mundo, porque la asistencia médica en Estados Unidos, por ejemplo, corresponde a un sexto del Producto Interno Bruto, o 2 billones de dólares al año. Entonces, estos estresores de estilo de vida son 2 billones de dólares al año. Y el presupuesto en Estados Unidos es esa cantidad de dinero. No, retrocede un momento, por favor. Las maneras diferentes en las que podemos conceptualizar esto podemos pensar sobre el hecho de que las personas se enferman, podemos pensar en cómo lidiar con las personas enfermas, cómo podemos responder a las enfermedades. Esto es lo que llamamos nivel 3 o intervención terciaria. Podemos pensar en cómo podemos ayudar a los individuos a manejar sus enfermedades con tratamientos.
Y en el nivel medio podemos hablar de maneras en las que podríamos reducir los estresores que están causando estas enfermedades. Y en el nivel 1, que es el nivel más importante, la idea más importante es que las intervenciones se pueden orientar a evitar el estresor, cambiando las condiciones que llevan a que el estresor exista en primer lugar. So to give you a better idea of the Entonces, para darles una idea mejor de las diferentes posibilidades que se pueden implementar por la profesión médica, tenemos al nivel más bajo, al nivel individual, podemos hablar sobre cómo los individuos pueden recibir tratamiento para sus enfermedades cuando estas se manifiestan. Entonces podemos hablar sobre tratamiento, drogas, medicamentos, rehabilitación, cuando las personas son lesionadas, programas de regreso al trabajo. A nivel intermedio, promoción de la salud, manejo del estrés. Y al nivel más alto, que es la prevención primaria, podemos hablar de maneras en las que podemos evitar que estos estresores existan en el trabajo o en la sociedad desde un comienzo, mediante legislación o regulaciones, movimientos sociales que exijan cambio social en torno a estos temas. Puede llevar a políticas nacionales para evitar las enfermedades en primer lugar, o podemos hablar también de cambios a nivel del lugar de trabajo, cambios organizacionales que incluirían cosas como cronogramas con menos horas de trabajo, políticas de trabajo y familia. Bueno, hay una gran lista, ya hemos hablado de estos en las últimas semanas. También hemos hablado de rediseñar el trabajo de las personas para que tengan mayor control en el lugar de trabajo, más recompensas, menos demandas, menos horas de trabajo y menos aislamiento social. in thinking about these different Cuando pensamos sobre estas diferentes estrategias, sí, nos encantaría evitar las enfermedades, pero tenemos muchísimas personas que están sufriendo de estas enfermedades y se demora mucho tiempo para una intervención que busca evitar las enfermedades, changes in realizar cambios generalizados en la sociedad y en el lugar de trabajo. Tenemos que preguntarnos entonces cuáles de nuestras estrategias son más efectivas, cuánto tiempo se demora implementarlas, is prevention better than individual treatment? que es prevención en vez de tratamientos individuales. Y incluso si uno concluye que la prevención y la prevención de los estresores a largo plazo es lo más efectivo, todavía tenemos a muchas personas que sufren de enfermedades individuales, personas con alta tensión o depresión o agotamiento. Hemos hablado ya de esto en las últimas semanas. No podemos ignorarlas. Podemos hablar de intervenciones simultáneas para lidiar con estas cosas, pero la pregunta es, ¿cuáles intervenciones, estrategias de intervención o de tratamiento serían las más efectivas? ¿Cuál es la evidencia de que las intervenciones orientadas a tratamientos individuales sean efectivas? ¿Cuál es la evidencia de que son efectivas en realidad? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Puedo, por favor, ver todo esto? Gracias. Bien, entonces, obviamente el manejo del estrés es una solución propuesta para las personas que sufren de estrés relacionado con el trabajo. La pregunta es si el manejo del estrés en realidad es efectivo, porque hay muchos estudios que se han hecho para mirar los beneficios de las estrategias de manejo de estrés y hemos encontrado que muchas personas no responden bien. Algunas personas no aprenden las técnicas que se requieren para el manejo de estrés. Muchos estudios son a corto plazo, entonces no sabemos si la efectividad de las intervenciones en realidad van a extenderse más allá de unos pocos meses. Un ejemplo de esto es el uso de retroalimentación de, por ejemplo, los signos vitales de las personas.
y estos estudios no han podido mostrar beneficios más allá de unos cuantos meses. Entonces, antes de hablar de enfoques sistemáticos, tenemos que preguntarnos por qué estas estrategias de manejo individual del estrés han fallado o por qué solamente son exitosas parcialmente. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que las personas viven en un entorno laboral en el que los estresores se les presentan continuamente. Entonces, aun cuando aprendan cómo controlar el estrés y manejar el estrés, igual están llegando a un ambiente todos los días en el que los estresores están allí, se presentan constantemente y uno tiene que afrontarlos. Y muchas de las estrategias, como las técnicas de relajamiento o las técnicas de retroalimentación biológica, no funcionan en un entorno en el que los estresores siguen presentes continuamente. El enfoque alternativo, el sistemático, es cambiemos el lugar de trabajo. Hay algunos estudios que se han hecho. Un artículo del doctor Lambert en Australia miró 90 proyectos diferentes de intervención y encontró que los enfoques que se enfocan únicamente en el individuo, los enfoques de bajo nivel no son tan efectivos como los sistemáticos, los de nivel alto, para prevenir enfermedades. Las intervenciones que se enfocan tanto en la organización como en el individuo se consideran más efectivas en estas investigaciones. Entonces, una conclusión, y voy a invitar a la doctora Marnie Dobson a continuar la discusión sobre otra estrategia adicional para cambiar el trabajo y asistir en la prevención de trastornos relacionados con el trabajo, es que tenemos que entender que las intervenciones orientadas a cambios organizacionales toman tiempo para tener un efecto y para implementarse. Pueden ser más efectivas a largo plazo, pero a corto plazo las intervenciones orientadas al individuo pueden no ser tan efectivas, pero sí proporcionan algo de alivio al individuo. Entonces hay que equilibrar el cambio organizacional de largo plazo con los tratamientos individuales de corto plazo. Gracias, y Marnie, por favor, adelante. Gracias, Peter. Buenos días a todo el mundo. Fue una muy buena introducción, una manera muy sucinta de hablar de algo que es una discusión bastante grande en nuestro campo entre el valor de la promoción de la salud y enfocarse en el cambio individual y los individuos que cambian su conducta y mirar a los temas organizacionales subyacentes que pueden estar impactando a esos mismos individuos en términos de sus niveles de estrés, de sus conductas y en términos de su salud general y bienestar general. Entonces nosotros como comunidad de investigación nos hemos enfocado bastante en entender las causas y la epidemiología de cómo estos factores organizacionales han estado impactando la salud. Y creo que en las últimas semanas hemos mostrado bastante evidencia sobre cómo los riesgos psicosociales laborales sí tienen un impacto en los individuos en términos de su salud mental, en términos de su salud física y también en términos de los mismos riesgos psicosociales que el doctor Schnall mencionó como causas. Son factores que impactan la hipertensión, todo tipo de enfermedades. Entonces, una de las cosas que la comunidad investigativa se ha enfocado en las últimas décadas es en investigación de intervenciones para saber qué funciona a la hora de tratar las causas raíz de los riesgos psicosociales en el lugar de trabajo. ¿Qué tipo de intervenciones son efectivas? Como investigadores queremos saber que algo funciona y necesitamos evidencia para mostrarlo. Entonces voy a mostrar algo de la evidencia de la intervención, de las investigaciones sobre intervenciones. Ha habido mucha más evidencia en países como Canadá y en Europa, etcétera. Pero como mencionó Peter, eso toma muchísimo tiempo y son estudios extremadamente costosos.
Estos proyectos de intervención también son costosos. Hemos tenido algunos muy complejos que lo que hacen es entrar a las personas a grupos de intervención. Son personas que reciben intervenciones experimentales y se comparan con un grupo de control que no recibe las intervenciones. Se les mide a las personas los riesgos psicosociales, su salud en el primer momento y luego en algún punto de seguimiento se mide todo esto de nuevo para ver qué tipo de efectos el grupo de la intervención experimentó en relación con el grupo de control. Es un ensayo clínico normal. Es muy difícil controlar todos los factores del mundo real, ¿no? Por eso es que estas investigaciones son tan complejas de hacer. Pero voy a resaltar algunos de los estudios que se han realizado que sí nos muestran algunos de los principales problemas de los que estamos hablando. Por ejemplo, es mejor simplemente enfocarnos en la promoción de la salud y mirar si las técnicas de manejo de estrés y los programas de ejercicio y programas basados en nutrición son efectivos versus, digamos, peligros ocupacionales, salud y seguridad, y capacitaciones sobre seguridad de capital o cambios organizacionales, a ver si estos son más efectivos. Y lo que hemos visto en esta investigación es que muy a menudo la combinación nos ha mostrado ser más efectiva cuando se crea un programa de intervención que incluye la promoción de la salud, así como la salud y seguridad ocupacional. Ese efecto sinérgico resulta en mejores resultados o es más efectivo para tener mejores resultados. Y en esta instancia, este fue un estudio que se hizo en Massachusetts, en 15 lugares de trabajo. Fue realizado por investigadores de Harvard y ellos estaban mirando maneras en las que podían fomentar a las personas a dejar de fumar, particularmente a trabajadores de cuello azul, porque tenían mucho mayor riesgo de fumar. Y lo que encontraron cuando miraron las personas antes de empezar el programa y luego miraron a las personas 6 meses después y miraron la tasa de personas que habían dejado de fumar, y lo que encontraron es que para los trabajadores que tenían tanto promoción de la salud como controles de salud ocupacional, tenían ambos programas. Había un programa que se enfocaba en dejar de fumar y también tenían programas de control de riesgos ocupacionales, que miraba qué riesgos, qué factores del trabajo estaban contribuyendo a la salud de las personas y cómo se podía reducir esos aspectos en el entorno laboral. Por ejemplo, la exposición a toxinas en el aire, maneras de mejorar este elemento que también podría contribuir a la salud de las personas. Entonces, dado que esto ocurrió, vieron que el grupo, en especial para los trabajadores por horas, el grupo que recibió los 2 programas tenía una mayor tasa de dejar de fumar después de 6 meses en comparación con los que solo recibieron promoción de la salud. Vieron que podemos ver que hubo 11.8 que dejaron de fumar comparado con el 5.9% de los que solo tuvieron promoción de la salud. Entonces, fue un poquito diferente para los trabajadores asalariados, pero una de las cosas importantes es que los trabajadores de cuello azul eran los que más riesgo tenían de fumar y tener mala salud por esto. Entonces, a ellos también se les dio tiempo para participar en los 2 programas y esto ayudó a la efectividad de los 2. Ahora, este estudio lo elegí porque es un estudio muy bien conocido en nuestro campo. Se llama el estudio de intervención de trabajadores de hospital en Quebec. Se han publicado varios artículos al respecto. Se basó en encuestas a los empleados. Estudiaron ansiedad y depresión en el primer momento. Luego se hizo una intervención. Había un equipo de intervención laboral que estuvo involucrado desde el comienzo y se comprometió con mirar cuáles eran los principales temas entre los trabajadores de hospitales en este estudio. Se les dio retroalimentación a las directivas y a los empleados y a los sindicatos. Revisaron los resultados de las encuestas que se les hicieron a los trabajadores del hospital y con base en esos resultados y retroalimentaciones se realizaron
se enfocaron en 16 condiciones adversas de trabajo y recomendaron una solución. Entonces, entre todos los representantes, los directivos y los trabajadores decidieron qué tipo de soluciones funcionarían para ayudar a reducir el nivel de estresores entre los trabajadores de hospital y potencialmente impactar la salud mental de los trabajadores. Algunos de los ejemplos de estas intervenciones eran consultas con enfermeros sobre los cronogramas, mejoras ergonómicas, mejorar la comunicación y el apoyo de los equipos, rotación de tareas entre enfermeros y asistentes, que es algo muy importante porque aprender nuevas cosas y desarrollar habilidades es una parte muy importante del control en el trabajo. Entonces, esto ayuda a mejorar el control en el trabajo. Capacitaciones laborales para los auxiliares, reducir el problema de que tenían de muy poco personal y también discutir con los doctores el tema de que el trabajo de los enfermeros se da por sentado. Entonces, mejorar el reconocimiento de los enfermeros. Y estos fueron los resultados después de 3 años de implementar estas intervenciones. Compararon el hospital intervenido con un hospital de control que no recibió las intervenciones y encontraron mayores reducciones en demandas psicológicas y demandas físicas y se mejoraron los esfuerzos. Encontraron que hubo una mejora en el desequilibrio entre esfuerzo y recompensa, también encontraron mejoras en la ansiedad y depresión y en el burnout. También tuvieron mejoras en el control laboral, en el apoyo de los supervisores, en la recompensa, que es un aspecto del desequilibrio esfuerzo-recompensa, y también en la calidad del trabajo. La manera en la que las personas evaluaban la calidad de su trabajo. No encontraron ninguna diferencia en el apoyo de los trabajadores, de los colegas y en las demandas emocionales ni en problemas de sueño. Otro estudio que se hizo en Quebec también, han hecho muy buen trabajo durante varios años allí, es un estudio en trabajadores de cuello blanco. Este fue un estudio que se realizó con una agencia que proporciona servicios de seguros, incluye directivas de alto nivel y de nivel medio, y el nivel más alto quería las directivas más altas querían reducir los estresores para mejorar la salud de los empleados. El sindicato proporcionó información para el estudio, se hicieron grupos focales, encuestas para tratar de diagnosticar los problemas y sugerir cambios en las políticas y procedimientos. Las directivas tomaron decisiones sobre cambios específicos a cada departamento entre 17 y 24 meses y durante este tiempo todo el mundo participó, hubo un comité entre el sindicato y los directivos y hubo 9 departamentos intervenidos. Se realizó un seguimiento de 30 meses, todo el mundo se le hizo un estudio en el primer momento y luego 30 meses después volvieron a hacer la encuesta para saber qué había cambiado. Hubo una disminución en las altas demandas laborales, encontraron que hubo una disminución en bajo apoyo de los colegas, mejoró el apoyo de los colegas y también hubo una disminución en el bajo respeto y estima del trabajo. Entonces hubo una mejora en elementos del desequilibrio esfuerzo-recompensa que incluyen respeto y autoestima. Encontraron que disminuyeron o mejoraron el estrés psicológico y los trastornos musculoesqueléticos en el cuello y en la espalda baja. Algo interesante que el estudio también hizo fue mirar la presión sanguínea ambulatoria antes y 6 meses después de la intervención entre estos trabajadores de cuello blanco y compararon el grupo de intervención con un grupo de control antes y después. Controlaron edad, género, educación, eventos de vida estresantes, bueno, hubo varias covariantes y encontraron mejoras significativas en el grupo de intervención que pasaron de 1.26 en el primer momento a 1.23.6, casi 3 milímetros de cambio en la presión sanguínea como resultado de la intervención en comparación con el grupo de control. Aquí pueden ver que no hubo mucho cambio. Entonces fue un estudio muy importante
de 2.300 empleados en 3 organizaciones gubernamentales que miró esta presión arterial y mostró estos resultados. Este es uno de los estudios que nos muestra que este tipo de intervenciones a largo plazo pueden tener efectos muy importantes. También se vieron cambios en la presión diastólica. Bueno, otro estudio que voy a resaltar es el proyecto que se hizo en Copenhague con conductores de buses. Duró 5 años y se enfocó en reducir el riesgo cardiovascular entre los conductores. Como sabemos, este es un trabajo muy estresante. Hay altas tasas de obesidad, de hipertensión y por lo tanto de riesgo cardiovascular para los conductores por muchas razones diferentes. Fue un estudio de acción investigación porque involucraba a los trabajadores, a los representantes, a los investigadores y a las directivas en el proceso. Y vamos a ver en un momento que este es un elemento muy importante, involucrar a todos los actores en el proyecto. Tuvieron 200 intervenciones diferentes para mejorar la salud y el bienestar entre esos 3.500 conductores en Copenhague. Estas son algunos de los ejemplos de intervención que emplearon o implementaron. Incluyeron intervenciones que impactaron las características laborales, la organización laboral, incluyendo cronogramas más flexibles, mejor comunicación, mejorar la comunicación entre las directivas y los conductores, también cuestiones de estilo de vida. El nivel de intervención del que hablamos en términos de el individuo, incluyendo dejar de fumar, cursos de nutrición, hacer que tuvieran frutas disponibles en el garaje en el que esperan los conductores cuando no están conduciendo. Competencia y educación, también se enfocó en incluir la educación de los directivas y la comunicación con ellos y cursos para los conductores sobre cómo manejar amenazas y violencia, que es uno de los mayores estresores en los ambientes urbanos para los conductores. También se enfocó en el entorno de trabajo físico, incluyendo, bueno, hacer mantenimiento al equipo y asegurarse que no fuera peligroso. Estos fueron algunos de los resultados que midieron a corto plazo entre la línea de base y el seguimiento. Podemos ver que la línea azul es la línea de base y la amarilla es el seguimiento, y hubo reducciones significativas en el estrés laboral, en los niveles reportados de fatiga después del periodo de seguimiento. También hubo una mejora en informes sobre no poder tomar descansos completos. El tiempo de descanso es importante para la recuperación y poder tomar estos descansos completos es importante para reducir los estresores. También reportaron mejoras en los cronogramas en las horas de tráfico más pesado. También hubo mejoras significativas en el informe de que los directivos no trataban bien a los conductores. Hubo un 29% al principio y después en el seguimiento solo el 12% dijo esto. También hubo mejora en el ejercicio y en una dieta saludable después de la intervención. Entonces, esta intervención, estas investigaciones sobre intervención han estado creciendo y tenemos muy buenas, aunque todavía necesitamos más. Esta se hizo en Europa. Tomaron muchas de estas, los riesgos, el manejo de los riesgos psicosociales. Son programas en Europa que han mirado la mejor manera de intervenir los factores de riesgo psicosociales y han mirado toda la investigación, como yo les dije, y entonces concluyeron que había 5 fases efectivas de las intervenciones. Esto es importante acá para todos los que están pensando en cómo mejorar el lugar de trabajo, qué factores son los más efectivos a la hora de implementar este tipo de cambios. Encontraron que la primera fase, que era común en todos estos diferentes modelos de intervenciones para riesgos psicosociales, incluían preparación, lo que quiere decir que se establecía un grupo que iba a participar, evaluar con los empleados y con la organización misma quién estaba listo para hacer este cambio que involucraba riesgos psicosociales,
obtener el apoyo de las altas directivas. La madurez de la organización es importante. Hay suficientes estructuras que existen para que la organización realice este tipo de intervenciones e investigación, buena comunicación y mirar impulsores de cambio, individuos en la comunidad que van a en realidad implementar todo esto. La segunda fase es el tamizaje. Tenemos que saber cuáles son los problemas. Como ustedes saben, es una herramienta muy importante para hacer esto, para seleccionar los métodos. Puede haber encuestas, entrevistas, grupos focales, programas de bienestar, de salud y seguridad ocupacional, y dar retroalimentación sobre todo esto a todos los niveles de la organización, incluyendo los empleados. La tercera fase es planeación. Cuando uno ya sabe cuáles son los problemas, entonces, ¿cómo vamos a hacer planes para cambiarlos? Hay que desarrollar actividades e involucrar talleres participatorios que involucran diferentes elementos de la organización y para tener estos planes y saber qué tipo de intervenciones pueden funcionar para su organización y luego implementar esos cambios. La implementación, la fase de implementación es muy importante. Hay que monitorear la implementación. ¿Quiénes son los impulsores de cambio? Encontraron que los directivos medios son muy importantes en estos procesos porque en realidad actúan como conducto o canal entre los trabajadores y las altas directivas. Y por supuesto la comunicación de nuevo también es vital para la etapa de implementación, dejar saber a los empleados qué está pasando y qué va a pasar, etcétera. La última fase es la evaluación. Las intervenciones tuvieron un efecto porque muy a menudo estas intervenciones se implementan y no sabemos en realidad si la gente las hizo, ¿cierto? O participaron bien en ellas, si les parecieron efectivas. Entonces, la fase de evaluación de un programa de intervención es extremadamente importante. Y de nuevo, la participación de los empleados en todas las etapas es vital. Encontraron ellos, siempre y cuando los empleados estén involucrados voluntariamente y puedan hacerlo durante su tiempo pago, van a obtener el beneficio de su conocimiento y su participación. Entonces, las conclusiones principales que encontraron los investigadores, como mencioné, es que la participación de los empleados es central para una intervención exitosa. Los directivos medios son impulsores de cambio, pero no se puede depender demasiado en ellos porque a veces se pueden ir. Entonces, tenemos una importancia de que todos los niveles de la organización participen activamente. El proceso requiere un facilitador. Entonces, algunas compañías pueden tener personas enfocadas o profesionales que trabajan en salud y seguridad ocupacional, y eso es genial, pero algunas empresas más pequeñas puede que no cuenten con estos recursos de tener facilitadores externos o internos. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. La otra conclusión fue que en la evaluación del riesgo usando métodos mixtos es muy importante, especialmente cuestionarios para los grupos de enfoque, pero si usamos cuestionarios tenemos que poder traducirlos a iniciativas concretas, porque de allí proviene la interpretación, la retroalimentación, la participación de los empleados y otros elementos de la empresa. Como dijo Peter, las intervenciones organizacionales y la investigación se demora un tiempo en mostrar un efecto, entre 6 y 12 meses puede ser, en especial la investigación porque somos muy metódicos, queremos asegurarnos de tener un grupo de intervención, un grupo de control, para que podamos mostrar efectos estadísticos reales. Entonces, brevemente voy a mencionar una campaña de trabajo saludable. La razón por la que introduje esta campaña es porque es un enfoque novedoso que Peter y yo y otros colegas hemos estado evolucionando. Es una campaña de trabajo público. Nuestra misión es reducir los estresores laborales y mejorar la calidad laboral y la salud, particularmente en Estados Unidos. Pero esto surgió de un entendimiento de que el tipo de investigación, de intervenciones que sabemos que son efectivos, también consumen mucho tiempo, son costosos y en realidad no están disponibles para todas las organizaciones. Hay una cantidad limitada de investigación que entiende y hace este tipo de trabajo que hemos estado mencionando, o que pueden hacer una combinación de promoción de salud y niveles organizacionales.
Entonces, nuestros objetivos eran educar a las personas, como hemos estado haciendo, sobre cómo el trabajo impacta nuestra salud. Queríamos proporcionar evaluaciones, como hemos hecho en las fases de intervención, para entender si un lugar de trabajo tiene estresores laborales. Desarrollamos una encuesta que está en línea para las organizaciones y para los individuos en nuestra página web. Y también no solamente encuestas, sino también equipar a los trabajadores y a las organizaciones con herramientas que pueden incluir ideas sobre intervenciones y el proceso que pueden tomar para promover un trabajo saludable y unas organizaciones saludables. Y por último, también queremos inspirar acción, lograr que las personas participen, compartan el mensaje sobre la importancia de los cambios organizacionales y trabajar colectivamente para promover el trabajo saludable. Estos son ejemplos de las herramientas que hemos tenido disponibles en nuestra página de trabajo saludable. Hay muchas intervenciones, de alguna manera incluimos herramientas para los individuos, manejar estrés, o sea, son intervenciones de nivel terciario, pero también hemos invitado a las personas a trabajar colectivamente para abordar el estrés laboral. También les dimos una página web para los empleadores, mirando el caso de las empresas, dándoles ejemplos de intervenciones que han funcionado, que ya les mencioné, estos estudios, y cómo implementar estos programas e intervenciones. También tenemos una página de herramientas para los sindicatos y otras organizaciones de trabajadores. En la página de empleadores tenemos pasos específicos que se pueden realizar. Aquí van a poder ver todas las secciones, Sebastián. Eso, gracias. Estos 4 pasos reflejan lo que acabamos de mirar con las 5 fases de la intervención. Entender los estresores laborales y lo que significan para los empleados y las organizaciones. El paso 2 es obtener las herramientas para presentar a los líderes que es posible tener un trabajo saludable y que esto es bueno para los costos. El paso 3 es tener ideas incluyendo los estudios de caso. Y el 4 paso es la orientación sobre cómo implementar y planear y diseñar programas de trabajo saludable. Estos son los principales pasos para implementar y están basados en otras mejores prácticas y procesos de investigación participativa. Este programa que se hizo en Massachusetts, en el Centro de Excelencia, han hecho mucho trabajo sobre esto y han investigado mucho este programa particular para implementar intervenciones en el lugar de trabajo. Siguiente diapositiva. Estas estrategias de trabajo saludable son un recurso que hemos proporcionado que en realidad muestran y dan ideas a las organizaciones sobre cómo otras organizaciones y otros grupos han procedido para mejorar el trabajo y reducir los estresores laborales. Y aquí podemos ver algunos de los ejemplos de los estudios y programas que se han hecho en los lugares de trabajo y que están disponibles. Son estudios de caso cortos que están accesibles a todos, son disponibles para todo el mundo, son en industrias particulares. Tenemos algunos del sector privado, tenemos del sector público. Por ejemplo, incrementar el control laboral en Inglaterra, en manufactura. Tenemos un estudio de caso en rediseño en una empresa de manufactura en Inglaterra. También tenemos investigación que ayuda a los profesores, programas y políticas en el lugar de trabajo para reducir el estrés. También tenemos un estudio de caso sobre bullying en el lugar de trabajo, discriminación y violencia, que habla de los programas de capacitación disponibles para los trabajadores y directivas para reducir el bullying. Y también un estudio de casos sobre equilibrio de vida entre trabajo y familia y apoyo de los supervisores. Entonces, estas son maneras importantes de incluir las ideas para las organizaciones. Entonces tenemos todos estos recursos y herramientas, pero ¿cuál es el incentivo para los empleadores para abordar intervenciones de primer nivel? Ya sabemos que evitar o reducir las características estresantes pueden reducir muchas enfermedades costosas. Hemos escuchado ya las investigaciones sobre hipertensión, salud mental, etcétera. Entonces, está en el interés económico a largo plazo de los empleadores reducir el estrés laboral porque esto evita costos, enfermedades y mejora la productividad. Pero ¿cómo se hace esto?
hay que invertir y sostenerlo en el tiempo, y las personas. Hay que invertir en buenas directivas y buenas prácticas, en mejorar el apoyo social, en capacitar, así como mejorar la organización laboral. Es una inversión en trabajo saludable que sabemos que puede ahorrar dinero a largo plazo, pero también tener personas más saludables. La Organización Mundial de la Salud también incentiva a las organizaciones a enfocarse en lugares de trabajo saludable, y ellos tienen 5 claves que también promueven y que pueden ver en la página de la Organización Mundial de la Salud. Muchos países también tienen políticas, lineamientos, estándares o leyes sobre estrés laboral. Vamos a escuchar a Sebastián hablar sobre la ley colombiana en particular y cuál es el enfoque en cómo se identifican los peligros psicosociales y qué podemos hacer al respecto. Entonces, ahora voy a darle la palabra a él para que miremos cómo él ve un rol importante para la reducción del estrés psicosocial para los empleadores en Colombia. Gracias. Peter, Amarni, muchísimas gracias. En este momento, las personas que nos están escuchando, voy a continuar en el idioma español, a compartirles algunas ideas y recursos, ya no desde una perspectiva de la investigación, sino desde una perspectiva desde la consultoría. En algunos momentos de todo este espacio les hemos contado un poco de quién es Prax. Prax es una empresa especializada en evaluación y diagnóstico, e intervención organizacional. Empezamos hace más de 10 años y precisamente empezamos con el aspecto asociado al factor de riesgo psicosocial laboral. Esto nos ha dado la oportunidad de hacer muchísimo trabajo, hacer muchísimas evaluaciones con relación a los riesgos psicosociales laborales y, por supuesto, trabajar alrededor de cómo podemos abordar la intervención del riesgo psicosocial laboral. Solo para que se hagan una idea, a la fecha ya hemos llegado a más de 500.000 de evaluaciones y se ha hecho más de 2.000 diagnósticos a diferentes empresas. Y una de las cosas que fundamentalmente comenzamos a intentar responder y continuamos intentando responder, porque hay todavía muchos interrogantes que resolver, es cómo podemos intervenir rápido, fácil y efectivamente en los riesgos psicosociales laborales. Y ahí hago énfasis en la intervención rápida, fácil y efectiva, porque cuando lo pensamos ya desde una dimensión, desde la consultoría, nosotros tenemos la responsabilidad como consultores de buscar cómo traemos todos esos conocimientos que tiene la academia y buscamos mecanismos que permitan adherirlos y que permitan implementarlos de una forma que no genere fricción y que sea económicamente viable y que logre tener el mayor retorno de la inversión posible, tanto para la empresa como para el trabajador. Eso es lo que hemos venido haciendo y en ese proceso hemos aprendido una serie de cosas que es parte de lo que les voy a compartir hoy y algunas ideas de cosas prácticas, puntuales, que usted puede implementar para poder comenzar a intervenir los factores de riesgo psicosociales laborales. Dentro de las cosas que hemos aprendido es que lo que tiene que ver con evaluación, diagnóstico, monitoreo, modelos de estrés laboral, es un asunto en el cual tenemos muchos recursos, hay muchísima investigación, pero como lo mencionaba Peter y Marlene, no es equiparable la investigación y los recursos que hay en evaluación y diagnóstico del riesgo psicosocial respecto a la intervención de los riesgos psicosociales laborales. Hay un desbalance importante, yo creo que es una señal a las empresas, a la academia, donde debemos de unirnos para poder continuar haciendo investigación y entendiendo mejor cómo se puede intervenir el factor de riesgo psicosocial laboral. Otra cosa que encontramos en toda la revisión que hemos realizado es que es muy frecuente encontrar que se clasifiquen intervenciones sobre los efectos de la exposición al riesgo psicosocial como si fueran intervenciones de los riesgos psicosociales laborales. Entonces, cuando hablamos de programas de manejo de estrés, de programas de afrontamiento, asociado al síntoma o a variables intermedias entre el factor de riesgo y la salud de los trabajadores, se clasifican allí y realmente no son intervenciones de riesgo psicosocial laboral, son intervenciones o psicológicas o son intervenciones en el síntoma, son intervenciones asociadas a tanto la salud física como la salud mental. Y eso creo que ha generado una confusión porque terminamos creyendo que eso, al clasificarlo así,
pues interviene el factor de riesgo laboral y realmente no lo hace. Y dentro de todas las revisiones que hemos hecho, hemos encontrado que podemos clasificar todas las formas, digamos, que hasta el momento tenemos disponibles de intervención en riesgos psicosociales laborales en 3 tipos de formas de intervención. Hemos encontrado unas que podemos llamar las metodologías. Las metodologías no te dicen específicamente qué hacer para intervenir el riesgo, sino lo que te dan es una serie de pasos, un método, un paso 1, paso 2, paso 3, con una serie de recursos para ayudarnos a entender el factor de riesgo potencialmente que lo está causando y derivado de eso diseñar las acciones de intervención que debemos de implementar. Ahí es donde se concentra la gran mayoría de propuestas de intervención, donde nos dicen los pasos, nos dan una serie de recursos, pero es el experto que está implementando la metodología el que finalmente termina definiendo, siguiendo los pasos que hay allí, qué acciones son las que hay que implementar. Hay otro tipo Perdón, de Sebastián, estrategias. Señora. disculpa que yo te interrumpa, pero parece que hay muchas personas que no te están escuchando. Quisiera rápidamente ver si tú les puedes dar una instrucción, porque probablemente haya personas que no hayan hecho el cambio de escuchar en inglés a español y por eso no están escuchando nada. Ok. Entonces, qué pena haberte interrumpido, pero es que estoy viendo muchas... Ok, Tranquila, muy bien. tranquila. Parece que la mayor parte de las personas lo están escuchando. Listo, perdón, Ok. sigue, Sebastián. No te preocupes. De pronto, si no se cambiaron del canal, lo que está sucediendo es que me escuchan solo a un 70% de volumen. Entonces, podrían o subirle al volumen o cambiar el canal para apagar la traducción. Y ahora que estemos en las sesiones de preguntas y respuestas, volvemos nuevamente al canal para que escuchen la traducción al español de Peter y de Manu. Entonces, tenemos otro segundo tipo de estrategias o acciones de intervención que son una mezcla entre metodologías y acciones concretas. Entonces allí nos dicen, siga esta serie de pasos para poder hacer la intervención, pero adicionalmente, cuando usted llegue al momento de formular cuáles son las acciones que debe implementar, acá le doy una serie de ideas que usted puede tener en cuenta para poder intervenir eso que usted identificó desarrollando la metodología. Estas son menos usuales que las estrategias exclusivamente metodológicas. Y finalmente están las que son muy difíciles de encontrar, donde yo realmente no he encontrado casi literatura, y es aquellas acciones, aquellos tipos de intervenciones donde concretamente le dicen a la empresa, usted para intervenir este factor de riesgo debe hacer 1, 2, 3 y 4. Hay una explicación alrededor de ello y creo que tiene que ver precisamente con que no hay tanta investigación, no hay tanta evidencia que ayude a llegar a ese nivel de recomendaciones con relación a cómo intervenir. Ahora, asociado a los tipo 1, tipo 2, tipo 3, en términos de estrategias de intervención, encontramos unas cosas comunes, sobre todo en los tipo 2 y la tipo 1, y es que no indican concretamente qué hacer, y como voy a exponer más adelante, eso es problemático por una serie de aspectos que voy a explicar. Otra cosa que hay en común entre las propuestas de intervención es que no están integradas a los instrumentos de medición. ¿Sí? No están integrados a los modelos a los cuales subyacen esos instrumentos de medición. Entonces, va la medición, va el modelo de estrés laboral por acá por un lado, van los instrumentos que me entregan los resultados, pero la intervención se ve desconectada de esos instrumentos, lo cual es problemático porque implica que quien va a liderar la intervención tiene que tener un nivel de experticia y de conocimiento técnico muy, muy elevado para entender cómo conectar los datos que le da el instrumento de valoración con las acciones que me está proponiendo cualquiera de los métodos o cualquiera de las opciones de intervención que estoy realizando. Y otra característica fundamental que lo hemos reiterado es que muchas son focalizadas en el individuo y no focalizadas en la organización del trabajo. Una que particularmente a mí me preocupa mucho es que cuando se encuentran en las metodologías o en las acciones concretas de intervención, la propuesta de acciones a realizar es que esas acciones pareciera ser que hablaran un idioma diferente, se expresaran en términos diferentes a el lenguaje común y corriente que se trata al interior de las organizaciones, ¿sí? Y eso hace que genere un poco más de fricción la posibilidad de que se implemente la acción como tal. Y
Dado esta misma situación, se requieren muchas veces o se proponen implementar cosas que pareciera ser que no hacen parte de las actividades del día a día que hacemos en gestión humana, que hacemos en seguridad y salud en el trabajo, lo cual también es problemático porque si ya hacemos una valoración, sabemos que estamos expuestos a altos riesgos psicosociales, muy probablemente los equipos de gestión humana, seguridad y salud en el trabajo también tienen esa condición, y esta metodología lo que hacen es que añaden una carga de trabajo adicional a lo que ya tiene probablemente los equipos de gestión humana, seguridad y salud en el trabajo. Y otra de las características fundamentales que he encontrado a la hora de revisar esta literatura es que muchas de las cosas dependen de la participación del trabajador, que muchas veces no es posible tenerla, dependen de los profesionales de gestión humana, dependen de los directivos. ¿Qué es lo que hemos querido o intentado resolver nosotros? Tomar la capitalización de todas esas experiencias y todo lo que hemos encontrado y lo que hemos estado buscando hacer por un buen tiempo y que continuaremos por un buen tiempo intentando hacerlo porque no hemos logrado resolver todas las preguntas que hay que resolver, es intentar brindar soluciones a algunas de estas limitaciones y problemas que hemos identificado en las propuestas de intervención, creando un modelo y metodología de intervención específicamente dirigido al riesgo psicosocial y a sus causas de fondo, que de nuevo es la organización del trabajo. Y en aquellos casos en los cuales la organización del trabajo no sea posible modificarse, hablar sobre qué condiciones protectoras, tanto organizacionales como biopsicosociales, se deberían de implementar, pero hablando de actividades específicas y coherentes, alineadas con el lenguaje y las prácticas que hay en gestión humana, seguridad y salud en el trabajo y con los instrumentos de valoración que hay disponibles. Es decir, queremos integrar todo el proceso de evaluación, diagnóstico y monitoreo con el proceso de intervención conectado con las prácticas y los modelos que hay en gestión humana, seguridad y salud en el trabajo. Y para hacer eso tenemos que partir de una premisa, y esta premisa es que ha quedado suficientemente expuesto y evidente que la salud se ve afectada por la exposición a los riesgos psicosociales laborales. Yo creo que esa es una gran conclusión de todo lo que hemos visto en el transcurso del ciclo. También sabemos que los riesgos psicosociales laborales no son causados por el trabajador, son causados por problemas de organización del trabajo. Y ahí es donde viene la gran pregunta, que es lo que creo tenemos que intentar resolver entre todos, y es qué es lo que termina determinando la forma en que el trabajo se organiza, qué es lo que influye en las formas, en las decisiones que nosotros tomamos sobre cómo vamos a organizar el trabajo de las personas. Y en general la respuesta que nosotros hemos encontrado es que cualquier práctica administrativa, cualquier acción administrativa que usted realice que influya sobre qué van a hacer los trabajadores, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, con quién, en dónde y con qué frecuencia, es una potencial causa de factores de riesgo psicosociales laborales, porque cualquier cosa que influya sobre eso, a su vez influye sobre la forma en que el trabajo se organiza. Si ustedes lo observan, cuando uno responde a la pregunta de qué va a hacer alguien, cómo, con cuándo, con quién, en dónde y con qué frecuencia, en el fondo lo que está dando son condiciones organizacionales para esa persona. El problema es que cuando respondemos esas preguntas muchas veces no consideramos ni tenemos en cuenta que no solamente debemos de responderlo para que la persona sea productiva o para que sea útil para el negocio, tenemos que responderlo también para que esa persona a la hora de hacer esas tareas y actividades se mantenga segura y se mantenga saludable. Y ahí es donde hay una conexión perfecta entre lo que hacemos en psicología organizacional y lo que hacen los trabajadores, los psicólogos que trabajamos también en el área de la psicología de la salud. ¿Qué procesos administrativos se asocian con esas preguntas que nosotros resolvemos y que terminan influyendo sobre la organización del trabajo? Cuando usted define la estructura organizacional, usted puede estar influyendo en los riesgos psicosociales laborales. Les voy a dar un ejemplo perfecto. Hicimos un diagnóstico de riesgo psicosocial a una empresa, identificamos que tenían, de acuerdo al modelo del ministerio, un factor de riesgo que se llama alta exigencia de responsabilidad del cargo. Y nos dimos cuenta a la hora de hacer el análisis que esa alta exigencia de responsabilidad del cargo se derivaba de que la estructura organizacional era una estructura muy plana. Entonces, al ser una estructura muy plana, todas las responsabilidades
se concentraban en muy pocas personas. ¿Qué le dijimos a la empresa? Usted no puede seguir trabajando con una estructura tan plana, porque está concentrando toda la responsabilidad en 2 o 3 personas de un mismo proceso. ¿Qué hizo la organización? Añadió un nivel adicional, y en ese nivel adicional, esas responsabilidades que estaban en 2 o 3 personas se dividieron en 10, y de esta forma esa variable a la siguiente medición observamos que comenzó a bajar. ¿Qué más influye dentro de todos los procesos administrativos que hay en las empresas sobre el riesgo psicosocial? Políticas de contratación, la forma en que usted diseña un equipo de trabajo, la descripción de los cargos. Para mí, ese es probablemente el elemento más importante a la hora de intentar prevenir la exposición al riesgo psicosocial. El perfil de los cargos. Cuando usted define un procedimiento, usted podría generar exposición a factor de riesgo psicosocial. Cuando no hace un aforo de personal, y aquí solamente se los menciono, muchas veces digo aforo y las empresas nos dicen, es que no sé ni siquiera qué es aforo de personal. Claro, eso es un problema porque cuando usted dentro de sus procesos administrativos no tiene un servicio al interior de la organización que ayude a medir y cuantificar permanentemente de acuerdo a los flujos de trabajo y a la carga de trabajo, cuántas personas necesitas, vas a terminar generando factores de riesgo psicosociales para las personas. Y así sucesivamente, herramientas de trabajo, intensidad horaria, la selección, la inducción, los modelos y metodologías de capacitación. Solo para hacerlo un poco más claro, aquí encontramos, intentamos mostrar una relación entre esas preguntas que yo les mencionaba al principio que influyen sobre la organización del trabajo y estos procesos administrativos. ¿Qué hacemos? Se asocia con la descripción de cargos. ¿Cuándo lo hacemos y cómo lo hacemos? Está asociado con los procedimientos. ¿Con qué frecuencia? Está asociado con la intensidad horaria. ¿Con quién? Está asociado con el diseño de los equipos de trabajo. Entonces, el mensaje fundamental que yo quiero transmitir allí es que los riesgos psicosociales no aparecen de la nada, no aparecen porque sí, ni estamos supeditados, que es una cosa que me preocupa a mí, de las abordajes de intervención que dependen del trabajador, porque el problema ya tuvo que haber aparecido para yo poder sentarme a reunirme con el trabajador a decirle, venga, ayúdeme a entender cuál es el problema para poder que lo solucionemos. Si nosotros fuéramos a intentar ir al mayor nivel de prevención, lo que deberíamos de hacer es tener una serie de prácticas, tener una serie de definiciones en el diseño del trabajo que de entrada generen la mejor condición posible para esos trabajadores. Un ejemplo acá concreto tiene que ver con la descripción de cargos. Entonces usted preguntará, Sebastián, pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en la descripción de cargos? Cuando usted hace una descripción de cargos, usted tiene que revisar que las tareas que usted está disponiendo en ese cargo no sean ambiguas, que usted no concentre en un mismo cargo más tareas de las que humanamente es posible realizar, que usted en un mismo cargo no concentre actividades muy complejas, pero tampoco muy simples, porque las dos cosas son problemáticas, que usted en el mismo cargo no concentre tareas que requieren recursos muy diferentes. Usted no puede pedirle a una persona que sea altamente competente desde lo lógico matemático, pero que también sea muy competente o altamente competente desde sus capacidades verbales. Es muy inusual que un mismo individuo tenga altos niveles de capacidad que son tan diferentes. Entonces, si usted concentra en un cargo tareas que requieren recursos biopsicosociales muy diferentes para el individuo, finalmente la persona va a tener una condición laboral que aumenta la probabilidad de que esté expuesto al riesgo psicosocial. O tareas muy homogéneas. Esto realmente es poco probable que dispare la respuesta de estrés, pero sí va a generar trabajos que van a producir muy poca motivación, muy poca activación positiva en el trabajador. Nosotros hemos venido haciendo todo un proceso de coger todos esos procesos administrativos e intentar conectarlos con los factores de riesgo. Lo hemos hecho a través de una metodología de hipótesis causales. Ahí nos comenzamos a preguntar si el factor de riesgo tensión laboral, si el factor de riesgo demanda psicológica es este, ¿qué factor o qué aspecto de la administración, del diseño del trabajo puede influir en ello? Y hemos encontrado hasta el momento más o menos unas 100 hipótesis causales que podrían estar asociados a ellos. Y aquí les muestro solo un resumen de una matriz donde comenzamos a relacionar el factor de riesgo con procesos administrativos que usted, sin que el factor de riesgo haya aparecido, sin que haya sido inclusive muchas veces necesario
tener el diagnóstico del factor de riesgo, a la hora de diseñar el trabajo, usted debería tener en cuenta para que diseñe un trabajo no solamente con alta probabilidad de tener un alto desempeño, sino que los trabajadores también al hacerlo se mantengan saludables y seguros. Un ejemplo concreto de esto, que lo hemos liberado, recuerden, yo les he mencionado sobre el software Prax, al cual tienen acceso todas las empresas afiliadas a la GRL Sura. Ustedes pueden acceder a esta metodología si así lo quisieran a través de nuestra página web creando la empresa en el sistema. Construimos un modelo y una metodología de descripción de cargo precisamente pensando en ello. Entonces hicimos toda una revisión de la literatura de qué es lo que científicamente, académicamente se entiende por descripción de cargo, qué debe haber allí, cómo se debe redactar, cómo es una buena descripción de cargo en forma y en fondo. Y construimos una serie de pasos para precisamente implementar esto que les acabo de mencionar. Esos pasos son muy sencillos, son solamente 5 pasos. El paso 1 consiste en determinar la información básica del cargo. El paso 2 en recolectar la información sobre el trabajo, que es lo que hacen la mayoría de las organizaciones. Cuando al área de gestión humana se le pide, hagamos una descripción de cargo, hagamos un cambio en una descripción de cargo, usualmente el analista del trabajo va a recolectar la información, pero llega hasta ahí. Ahí es donde vimos cuando hicimos la revisión de esto, que es el mayor problema porque terminamos recolectando o uniendo en un mismo cargo tareas sin pensar los efectos que esas tareas tienen en la persona. Y ahí es donde le añadimos algo nuevo. Ese nuevo es el paso 3, donde se dice diseñe el trabajo. Y en el diseño del trabajo, lo que hemos propuesto es, usted recolecte la información que el negocio esperaría que se realice en el cargo, pero analice esa información y tome decisiones sobre si es posible concentrar determinadas responsabilidades, tareas, en ese cargo basado en una serie de criterios que nosotros le proveemos a través de la metodología. Y en el paso 4, enseguida les voy a mostrar un ejemplo de esos criterios, en el paso 4 le decimos, ¿sabe qué? Y usted debe, adicional a eso, hacer un análisis de validación para verificar, sin que ni siquiera un solo trabajador se haya desempeñado en el cargo, esas tareas que usted va a pedir que realicen ahí, qué efectos puede tener en las características del trabajo y por lo tanto en la exposición al riesgo psicosocial del trabajador. Y ahí sacamos una serie de indicadores. Entonces ahí le decimos, mire, en general para este cargo que usted diseñó, que todavía no es tan productivo, que no está liberado en la empresa, hablemos sobre las variedades de las tareas. Y ahí hágase una pregunta, por ejemplo, considerando ese diseño del trabajo que usted hizo, los trabajadores que se van a desempeñar en este cargo van a utilizar o van a realizar una amplia variedad de tareas, por ejemplo, unas operativas, otras analíticas, otras físicas, y analícelo en función de estas 5 opciones de respuestas. Por ejemplo, analicemos esas tareas que usted está pidiendo, está pensando que realicen en un cargo, qué tanta identidad puede generar el trabajador con ellas, o qué tanta retroalimentación puede recibir de otros la persona a la hora de hacer esa tarea. E inclusive analice tarea por tarea, alrededor de una serie de factores, una serie de características del trabajo que usted debería de garantizar que antes de que se empiece a hacer ese trabajo estén en las mejores condiciones posibles. Por ejemplo, si usted encuentra que en un cargo se hacen 10 tareas, pero al analizar cada tarea usted identifica que la autonomía para planificar el trabajo en términos de horario es escasa o nula, ahí usted va a tener de entrada un problema. Pero si usted identifica que aunque no sea para todas, hay algún nivel de autonomía para planificar el trabajo, es una buena señal. O si usted identifica que de 10, 20 tareas de un cargo, en ninguna hay autonomía para la toma de decisiones, eso es una alerta roja que le está diciendo aquí va a haber un problema. Y así sucesivamente se analiza el cargo en general y las tareas en particular con relación a 21 indicadores o 21 características del trabajo que usted debería tener en cuenta a la hora de diseñar el trabajo. Para nosotros, ¿cuál es la clave? Creemos que la clave para prevenir de fondo la exposición al riesgo psicosocial es invertir más tiempo y esfuerzo en analizar y en diseñar el trabajo. Esto se hacía hace muchos años. Realmente esto no es nuevo en el área de la psicología organizacional. Existen N.000 cantidad de libros, textos asociados al análisis y diseño del trabajo. Eso fue de las primeras cosas que comenzamos a hacer históricamente los psicólogos organizacionales, pero por alguna razón pareciera ser que ha influido un poco todo lo que tiene que ver con el deseo de las empresas de ser mucho más ágiles, porque hacer esto toma tiempo, toma esfuerzo y hay que prepararse para hacerlo.
En esa intención de las empresas de ser más ágiles, comenzaron históricamente a abandonar este tipo de actividades que se hacían porque no les daba la posibilidad de dar una respuesta muy rápida a las necesidades del entorno. Eso realmente no es así. Lo que se ha encontrado es que ser flexibles o tener una capacidad de respuesta más alta no necesariamente implica que no tengamos una buena planeación o un buen diseño. Entonces, ahí la invitación fundamental es, hay que volver a lo que hacíamos hace muchos años, hay que dedicarle más tiempo a pensar sobre el trabajo, a pensar el contenido del trabajo y a tomar decisiones conscientes e informadas sobre qué le voy a pedir yo a mis trabajadores que hagan y en qué contexto y condiciones les voy a pedir que realicen ese trabajo. Esto era desde la perspectiva de la consultoría, algunas ideas que quería compartirles. Y ya aquí con esto creo que entramos a la última etapa de esta sesión, donde vamos a resolver preguntas que muy probablemente ustedes tengan en este momento. Invito a Marnin, a Viviola, a que enciendan sus cámaras y Viviola, quedamos en tus manos. Ok, bueno, Sebastián. Aquí tenemos un par de preguntas. La primera es una pregunta muy interesante que es para ti, Sebastián. Aquí una persona dice en la batería del ministerio, de hecho, no solamente la batería, sino en la legislación colombiana, se pide que se evalúe mecanismos de afrontamiento individual. De hecho, por eso la batería ofrece recursos para hacerlo. Y entonces su comentario muy apropiado es, pierde sentido el hecho de que se tenga que hacer, o sea, si se mide afrontamiento individual, se debería hacer intervención de esos factores individuales. Por eso ella dice, ¿cómo hacer una coherencia, cómo armonizar lo que en Colombia se pide que se mida y el tipo de intervenciones que se hacen? Porque si se pide que se midan variables individuales como los mecanismos de afrontamiento individual, pero las recomendaciones que se están haciendo aquí no es hacer intervenciones individuales. Ok. Una primera claridad, ni la batería ni la normatividad dan como una serie de recursos para la intervención individual. De hecho, en la batería no está incluido instrumentos para hacer análisis de estrategias de afrontamiento y todo este tipo de cosas. Eso hay que añadirlo complementario a la batería. Pero es una muy buena pregunta y yo la respondo siempre alrededor de dos aspectos. Lo primero es que esa información individual hay que evaluarla, no solamente porque la norma lo pide, sino porque a la hora de hacer una calificación de enfermedad derivada del estrés, esa información sí es muy útil. Ahí nos puede ayudar a entender tanto los estresores a los cuales está expuesto, como los recursos que ese individuo tiene para afrontarlos, al igual que las condiciones de salud de ese individuo. Entonces, ahí, a la hora de hacer ese protocolo de calificación de enfermedad derivada del estrés, esa información es útil, pero eso es para una función, una actividad muy puntual. Ahora, cuando se trata de intervenir el factor de riesgo psicosocial, mi posición siempre ha sido clara. El problema no está en la persona, primero que todo, está en la condición organizacional. Y segundo, esas intervenciones a nivel individual, usted puede tener la mejor intención, pero hay que ser sumamente claros. Eso no lo va a resolver, es decir, usted sí puede hacer entrenamiento y puede hacer talleres para aprender a interpretar, a afrontar los problemas de una manera diferente, pero eso no lo resuelve con 2 horas de una charla ni 2 horas de una capacitación. Usualmente eso requiere terapia, y ni siquiera terapia grupal, sino terapia individual, y requiere mucho tiempo, y nadie le va a garantizar éxito en la intervención. Es decir, los psicólogos no trabajamos o garantizamos resultados, nosotros garantizamos medio, ¿sí? Entonces, son una aproximación que en el papel suena muy bonito y claro, suena que es algo que hay que hacer, que es importante hacerlo, pero en la práctica eso no es útil, no es viable desde el contexto organizacional. Y voy a un asunto más de fondo, y es que al margen de todas las cosas que ya hemos hablado, si estadísticamente usted tiene concentrado un conjunto de personas tan importantes como para iniciar un proceso de intervención alrededor de la estrategia de afrontamiento, usted tiene un problema de diseño del trabajo también. No es normal que en su organización se concentren personas que tienen un déficit muy grande en relación al manejar
los estresores normales, las situaciones normales del día a día que se presentan. Entonces, sería muy atípico que eso sucediera. En ese sentido, yo lo que les recomiendo es concéntrese en lo primero, que lo primero es modifique las condiciones de organización del trabajo y en lo otro, pensemos en eso después de que usted tenga lo primero resuelto y luego vemos cómo se puede manejar esa parte de estrategias de afrontamiento. Sebastián, ahí yo quiero recordar algo que dijimos en la sesión anterior de la semana pasada, y es que efectivamente la batería y la ley colombiana tiene una serie de cosas que confunden a las organizaciones, porque como veíamos, la salud de la gente puede ser afectada por muchas condiciones, pero todas las condiciones no pueden ser responsabilidad de las organizaciones. Si una persona está siendo afectada por su estilo de afrontamiento o por su personalidad, no es responsabilidad de las organizaciones cambiar la personalidad o los estilos de afrontamiento de las personas. Pero efectivamente, creo que nuestra resolución y la batería confunden a la gente para que haga cosas como las que la persona que hizo la pregunta, ese tipo de inquietudes que tiene, ¿cierto? Si se supone que las debo evaluar, pues se supone que las debo intervenir. Y la respuesta es, no, usted no puede cambiar ese tipo de cosas, no desde la organización. Si usted eventualmente considera que alguien tiene una personalidad o una forma de afrontamiento que complica su forma de trabajar, pues recomienda a la persona buscar ayuda, pero no es responsabilidad de las organizaciones hacer intervenciones allí. Yo no sé si Marnie o Peter quieran agregar algo sobre este aspecto en particular o mientras lo piensan, quiero mencionar rápidamente, aquí hay algunas preguntas preguntando si pueden tener acceso a la herramienta tuya, Sebastián. Nadie lo ha preguntado, pero yo sé que el acceso a la herramienta de Marnie y Peter de la Healthy Work Campaign está disponible online. Por el momento solamente de manera, está en inglés, pero un plan que tenemos, yo soy parte un poco de este grupo, hemos pensado en hacer una traducción de muchos de estos recursos para que muchas personas en países que no son de habla inglesa puedan tener acceso o puedan utilizar algunos de los recursos que están disponibles en la campaña de Marnie y de Peter. Pero no sé si Peter y Marnie quieran agregar algo y tú, Sebastián, ahorita si quieres puedes contestar acerca de la pregunta que hacen de si pueden tener acceso a la herramienta que tú presentaste. Peter, Marnie, do you want to say something? Let me just say this. Bueno, quiero decir esto. Si ustedes tienen éxito en reducir el estresor haciendo un cambio organizacional, ya no se tienen que preocupar por las diferencias individuales a la hora de hacer afrontamiento. La prevención resuelve el problema para todos los trabajadores al mismo tiempo. La dificultad es que tenemos un proceso a largo plazo de hacer cambios en el lugar de trabajo para poder eliminar el estresor. Pero entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos con el individuo que está teniendo una respuesta significativa a un estresor y está sufriendo por él? ¿Hay alguna responsabilidad de ayudar a ese individuo? Quizás proporcionándole apoyo psicológico o educativo para lidiar con el estresor. Y uno tiene que equilibrar el rol e impacto en los trabajadores debido a una mala estructura organizacional versus nuestra responsabilidad como individuos que merecen apoyo, intervención, etcétera, si están sufriendo de algo específico del ambiente. No es una pregunta fácil de contestar y hay una carga verdadera en términos de si uno quiere intervenir en el lugar de trabajo o si quiere intervenir a nivel individual. Y yo creo, quiero decir, Peter y Sebastián y Viviola también dijimos lo mismo, las organizaciones en realidad no es su responsabilidad tratar de intervenir en el bienestar psicológico de los individuos. Ese es el rol de un psicólogo clínico y debería ser parte de la estrategia de un individuo, no necesariamente de la estrategia de la organización. Entonces creo que el punto de partida, como dijo Sebastián, es enfocarse en cómo eliminar el estresor en primer lugar y hay muchas estrategias para hacer eso. Hoy tenemos
muchos ejemplos en nuestra página web que, como alguien preguntó, podemos pueden tener acceso en nuestra página healthywork.org y tenemos algunos mecanismos para enfrentamiento individual también en la página de individuos para que los individuos puedan mirarlos, pero también tenemos herramientas para los empleadores. Entonces pueden tener acceso a esa información allí. También tenemos muy buenos recursos en los casos, mirando las estadísticas de cómo impactaron la salud de estos factores en absentismo, salud mental, etcétera. Entonces son casos importantes para pensar en los cambios organizacionales y no solo enfocándonos en los individuos. Gracias, Peter. Aquí hay una pregunta muy puntual, porque es como un tipo particular de intervención que dicen cuando un colaborador tiene atención telefónica todo el día, ¿cómo se le podría ayudar a planificar sus tareas para que tenga espacios de descanso y no se sienta sobrecargado? No sé si quien quiera intentar una respuesta. Yo intento responderlo de alguna consultoría que dimos alguna vez. Sobre todo esto sucede en los call centers, es muy usual este tipo de cosas, donde hay una forma de controlar la cantidad de llamadas, el tiempo que tengo disponible, que entran, salen, todo eso. Pues la forma es sencilla, tiene que evitar que le lleguen determinada cantidad de llamadas cada X tiempo. Si su trabajo es eso, responder el teléfono, estar ahí atento, usted tiene que entender el factor humano y entender que la persona no puede hacer eso 8 horas todos los días de su vida sin que se agote. Usted tiene que empezar a entender cuál es la cantidad de llamadas humanamente posibles que puede responder para mantenerse productivo y saludable. Y mírelo desde esa perspectiva. Usted es el menos interesado que esa persona conteste una llamada estresado. A usted es el que más le debería interesar que esa persona esté bien a la hora de contestar la llamada, porque va a poder recuperar información, porque va a estar en la condición óptima para entenderle a la otra persona que le está diciendo, para manejar la situación emocional en la cual esté la otra persona. Entonces ahí es donde yo insisto, hay que entender que a la hora de diseñar el trabajo hay que tener en cuenta el factor humano. A mí me pasó también alguna vez con una empresa del sector floricultor, donde hicimos la evaluación de riesgo psicosocial y salió una variable que se llama la demanda cuantitativa del trabajo, donde los trabajadores decían, hay un problema porque la cantidad de tiempo para hacer el trabajo versus el tiempo disponible para hacerlo, la cantidad de trabajo versus el tiempo disponible no combina bien. Y el ingeniero de procesos, que era el que diseñaba eso, pues un poco enojado dice, pero ¿cómo así? Aquí está toda la ingeniería, aquí están todos los datos. Matemáticamente era posible que recolectaran determinada cantidad de flores en determinado tiempo. Y me mostró y yo los vi, coincidí, está muy bien diseñado, pero cuando terminó de explicar le dije, sí señor, pero usted no consideró el factor humano, usted no consideró que las personas se agotan, que el trabajo se vuelve monótono, usted no consideró que las emociones que produce ese tipo de trabajo va a generar una afectación en el desempeño del individuo y no puede medir a ese individuo de la misma forma en todo el día ni en todo el momento de la semana. Entonces ahí es donde yo insisto, creo que hay una responsabilidad muy grande de nosotros los psicólogos desde la perspectiva de negocio, del diseño del trabajo, incorporar los elementos del factor humano, porque el ingeniero no tiene por qué saber eso, el administrador no tiene por qué saber eso, pero los de gestión humana sí tenemos por qué saber eso y es nuestra responsabilidad señalar y trabajar alrededor de ese tipo de cosas. Ok. Gracias. Marty, ¿tú quieres agregar algo? Do you want to add something or should we go ahead? You know, Sebastian's approach is right on, and I think Creo que el enfoque de Sebastián tiene mucha razón y dividir las tareas en niveles manejables para los trabajadores, para las personas, porque las personas no son robots, tienen ciertas limitaciones en cuanto al tipo de demandas que les planteamos en el lugar de trabajo. Y creo que si están reportando cuestiones agregadas como lo que dijo Sebastián, la carga laboral, la cantidad de flores que tienen que cortar y organizar en cierto tiempo, ahí tenemos que mirar el diseño, la ingeniería de esa tarea para tener en cuenta el factor humano, como Sebastián lo dice, que son las demandas. Y si hablamos con los individuos y ellos les dicen que este es un problema, creo que eso reconoce el hecho de que los individuos deberían participar
en cómo hacen las tareas para tener su perspectiva, y eso es valioso porque de lo contrario uno va a tener trabajadores enfermos, va a haber lesiones, no van a poder ir a trabajar o van a renunciar y hay que volver a capacitar a alguien para reemplazarlo y eso es un costo. Al final los beneficios, el diseño de estas tareas y tener suficientes personas para hacer las tareas, para cumplir con las cuotas, es muy importante en el diseño del trabajo. Redesign. Un rediseño simple, como introducir cortos descansos, por ejemplo, regularmente a lo largo del día. Se ha encontrado en muchos proyectos que proporciona una reducción sustancial del estrés a los trabajadores individuales cuando esas estrategias se usan. Thank you, Peter. Hay una pregunta que yo creo que es para los tres, porque alguien quiere saber cómo poder evaluar los riesgos psicosociales en tiempos de COVID-19. Dice, nuestra empresa se encuentra desde el trabajo en casa desde el año pasado y no sabemos cómo hacer para hacer estas mediciones. Who begins? ¿Quién quiere empezar? Peter, Marnie, Sebastián, ¿quieres tú empezar que estamos en español y luego pasamos a inglés para que la gente pueda hacer el cambio fácil? Ok. Lo primero es que esa es una de las dificultades que tiene la normatividad colombiana. Parte de lo que sucede con la norma colombiana es que dice que la evaluación tiene que hacerse en papel y cuando usted tiene todos sus trabajadores distribuidos en sus hogares, pues eso es inviable, ¿no? Y hacerlo en papel implica un alto nivel de riesgo de contagio por la transmisión del virus. Lo que hizo el gobierno colombiano fue publicar una circular, que es la circular 64, donde dijo, mire, como sabemos que solo está permitido hacerlo en papel y que el papel, la proximidad aumenta el riesgo de contagio, le suspendemos a todas las organizaciones colombianas la responsabilidad durante el estado de emergencia de hacer la evaluación de riesgo psicosocial laboral. No sabía eso. Sí, en este momento a usted normativamente no le pueden exigir la valoración ni del año 2020 ni del año 2021. El estado de emergencia termina en agosto, pero muy probablemente va a extenderse. Entonces, en este sentido, en este momento, desde la perspectiva normativa, usted no tiene la, digamos, obligación de hacer la medición. Ahora bien, dejemos a un lado el asunto normativo, no nos interesa la parte normativa, sino detectar cómo están las personas. Alrededor de eso, en el caso particular de Prax, nosotros le brindamos una alternativa a las empresas que no es evaluar riesgo psicosocial, pero sí por lo menos tener un sistema de alerta temprano para identificar cuando las personas no están bien, y es que incorporamos una evaluación muy corta de 5 minutos que se puede hacer semanalmente, donde se indagan 8 indicadores de salud, 4 de salud física y 4 de salud mental. Empresas afiliadas a RL Sur a través del sistema Prax pueden hacer uso de ello. Y lo que anunciamos, creo que fue la conferencia pasada, si no estoy mal, Viviola, es que ya estamos trabajando en incorporar una evaluación de estresores laborales que va a servir para hacer precisamente eso, que no tiene fines normativos porque no es para cumplir la norma, sino para hacer precisamente un mecanismo más rápido, más fácil, mucho más práctico para hacer la valoración a la exposición a esos estresores y tomar decisiones con base en ello. Pero de eso yo creo que antes de que termine el ciclo, para no robar más tiempo aquí dando esta respuesta, seguramente les contaremos o les enviaremos un correo electrónico cuando ese esté disponible. Ok. Marnie o Peter, ¿quieren agregar algo? Well, I mean, you know, I think, Bueno, yo creo que los sistemas que pusimos, que tenemos con la ayuda de Sebastián y de Prax en Estados Unidos, bueno, son en inglés. Tenemos una encuesta de trabajo saludable que es similar a los esfuerzos de Prax, evalúa los factores de riesgo principales, demandas, control, apoyo, etcétera, y puede evaluar a los individuos las calificaciones en relación con un promedio nacional de Estados Unidos, y así podemos decirle a la gente, ok, si usted como individuo tiene este puntaje, eso quiere decir que usted está en un promedio bajo o en la parte baja o tiene un riesgo alto de este estresor particular. Entonces les damos a los individuos la capacidad de evaluar su nivel particular de estrés laboral, y esa es una encuesta para los individuos, está en línea y es gratis para que usen las personas, y también desarrollando un reporte para las organizaciones con la ayuda de Prax para de nuevo mostrar la organización
la que los empleados se encuentran en relación con estos factores de riesgo particulares. También para nosotros en Estados Unidos poder mostrar a las organizaciones los promedios y los puntajes en relación con la población nacional le da a las compañías un sentido de, ok, ¿dónde se encuentra su fuerza laboral en relación con el resto del país? Y ese es un recurso gratis que ofrecemos en inglés en este punto y esperamos que en español en algún momento también. Esto se podría hacer en la casa de cada trabajador y es muy interesante ver cómo el trabajo remoto, sí, los estresores laborales durante la pandemia y trabajando desde casa se mantuvieron iguales, continuaron siendo significativos o mejoraron o cambiaron. Puede haber problemas con el apoyo social porque la gente está trabajando desde casa, quizás tienen una mayor carga laboral, hemos escuchado en algunos casos, o más flexibilidad. Bueno, entonces tenemos muchas cosas para entender sobre el trabajo remoto. Gracias, Marnie. Yo quisiera agregar que si una organización realmente está interesada en las condiciones de sus trabajadores y estos están trabajando desde casa, no importa lo que diga la norma, yo utilizaría o buscaría la manera de aplicar la batería o algún otro instrumento que se pueda aplicar online. Lo dijimos en la sesión anterior, no hay ningún estudio en ninguna parte del mundo que demuestre que un instrumento cualquiera, que evalúe cualquier cosa que se aplique en papel, tenga diferencia con respecto a la aplicación online. De manera que se puede utilizar sin ningún problema. Si la ley en este momento está diciendo, como acaba de aclarar Sebastián, o sea, se ha especificado que no van a tener problemas legales por no evaluarlo, bueno, eso es una cosa que me parece sorprendente y me sorprende que sean tan tercos de insistir en que tiene que ser en papel, ¿cierto? Y no autorizar en este momento el uso online, pero hay varias empresas, entre otras Plax, que aplica el cuestionario de manera online. Si no vale desde el punto de vista de cumplir la ley, no importa. Yo creo que, insisto, si una empresa está realmente interesada por lo que está pasando con sus trabajadores, debería hacer la evaluación online o al menos sus jefes, sus supervisores deberían estar en contacto con sus trabajadores y estar evaluando de alguna manera qué está pasando con su gente. Ok. Pues ya estamos un poquito pasados de trabajo. No sé si hay una pregunta que voy a decirle a la persona que la hizo, porque además ha sido una pregunta reiterada en varias sesiones que la vamos a contestar probablemente en la próxima sesión, la sesión está dedicada a intervenciones organizacionales y la pregunta es cómo convencer a la alta dirección de que la intervención de los factores de riesgo psicosocial debe ser integral y que va más allá de un grupo de charlas de 1 hora. Esto es una pregunta que insistentemente han hecho varias veces en varias sesiones. No la hemos contestado siempre porque no es el tema central de la sesión, pero la próxima sesión, el tema central es intervenciones organizacionales y creo que es tremendamente relevante conversar de qué manera o qué tipos de datos o qué tipos de argumentos se pueden utilizar para convencer a la alta dirección de las organizaciones de que es importante no solamente evaluar condiciones organizacionales, sino que la intervención de la organización se debe centrar allí y no en cosas que le permiten a uno sentir y quitarse la culpa si algo estoy haciendo, pero que realmente no sirven para nada. No sé si Sebastián, Marnie o Peter quieren agregar algo antes de que nos despidamos. Sebastián, tú no contestaste, perdona, la pregunta de si tu instrumento se puede compartir o no. Sí, todas las empresas afiliadas a ARL Sura les da la licencia de uso del sistema, solamente es que vayan, ahí Simón nos apoyó ahora en el chat y lo puso, a nuestra página web www.prax.com.co, hacen clic en crear empresa y eso es todo. Todas estas cosas que les he mencionado en el transcurso del ciclo, ahí están disponibles para que ustedes lo utilicen, su ARL les da la licencia para que lo utilicen. Y Viviola, siguiendo pues como unas últimas palabras para despedirnos, pues agradezco mucho haber compartido este espacio con Peter, con Marnie, a quienes admiro enormemente, y a ti en la sesión pasada. Yo no soy un académico, trabajo desde la parte de consultoría y creo que estas conexiones son muy importantes que las realicemos. Y el mensaje que yo les transmitiría a las empresas es básicamente, es sencillo, no se enreden, simplemente es organizar mejor el trabajo.
tiene que sentarse a pensar cuáles son las condiciones humanamente adecuadas para que se realice una tarea, y no solo desde la perspectiva del negocio, la perspectiva de la productividad. Cuando usted piensa en esos dos factores, productividad y bienestar, y toma decisiones pensando en esos dos factores, va a resolver el problema y va a ser más productivo, y a la vez las personas van a tener mayor bienestar. Son dos cosas que no podemos desligar, están íntimamente ligadas. Entonces, no hay nada raro ni tiene que hacer nada extraño, simplemente sentarse a pensar mejor sobre el trabajo y tomar mejores decisiones sobre cómo ese trabajo se organiza. Ok. Peter, Marty, ¿quieren decir algo antes de irnos? ¿O solamente chao? I think Sebastian had it right on, and I Creo think que it's- Sebastián tiene razón, su experiencia en consultoría es muy importante, excepcional, estar en la primera línea con las organizaciones implementando esas ideas que nosotros discutimos académicamente, pero traducirlas al mundo real con las organizaciones es vital. Entonces, aprecio mucho que nos hayan involucrado en esto y nos alegra trabajar con él. I can't Nos help but, agradecemos. Yo Sani. Peter. I can't help but add for everybody quiero agregar para todo el mundo how good Sebastian Segura is in not lo bueno que es Sebastián Segura en no mencionar cuántos obstáculos el gobierno nos impone para hacer este trabajo, ¿no? Y lo importante que sería en Colombia online version, for tener una example. versión online de la encuesta, por ejemplo, que se podría llenar rápidamente y analizar rápidamente, que agilizaría muchísimas de las actividades. Thank you. It was Gracias. Eso era todo. Gracias, Sebastián. Thank you, Esperamos everybody. verlos a todos de nuevo la próxima sesión. Recuerden que nos quedan 2 sesiones centradas en intervenciones. La próxima sesión estará a cargo de Laura Ponet y la siguiente a cargo de David Hurtado. Esperamos verlos por acá todos. Buenas tardes. Feliz Chao, almuerzo. muchas gracias. Chao. Bye, bye. Ciao.